En el video anterior yo decía, bueno, que diga que mi país es racista, verdaderamente te digo la verdad, a mí no me ofende, aparte que ni lo conozco a este tipo. ¿Y por qué no me ofende? Te lo voy a explicar después al final de todo lo que voy a decir ahora. Y en este video te explico el porqué. A raíz de las declaraciones de Samuel Jackson, que calificó a la Argentina como el país más racista del mundo, me pareció importante investigar sobre este tema, como aclaré en el video anterior. Tal vez no seas argentino, tal vez ni te interese este tema, pero el tema de la discriminación hoy en día nos afecta a todos. Lamentablemente se vive en todo el mundo, en todos los aspectos, en todas las instituciones, por ejemplo. Y para ello quiero compartirte un artículo que descubrí en el diario El Capital, titulado ¿Argentina es un país racista? Claves para debatir la acusación que reavivó Samuel Jackson. Yo soy Frayelio, un peregrino gris para aquellos que no me conocen. Bienvenidos a este nuevo video de ver más allá de lo evidente. ¿Es correcto afirmar que Argentina es un país racista? Para Irina Vega, que es una licenciada en letras, investigadora y autora del libro Negros de representaciones y deconstrucción de imaginarios, la respuesta requiere mucho más matices que un posteo en redes sociales. Obviamente, hoy se postea cualquier cosa como este hombre sin profundidad, sin criterio, sin conocimiento alguno. ¿Argentina es un país racista? Es una pregunta tramposa, dice ella. Argentina tiene personas racistas, como todos los países. Seguramente en tu país también lo sabrá. Sin embargo, aclaró que esa afirmación no implica negar la existencia del problema, que es lo que decíamos en el video número 1. Es decir, ¿racismo existe? Sí, como en todas partes. Ahora, que Argentina sea racista, ahí te aconsejo que veas el video primero. Para la investigadora, el racismo existe y se expresa de distintas maneras, muchas veces incorporado al lenguaje y a las prácticas cotidianas. La especialista considera que los episodios registrados durante el Mundial deben leerse dentro de un fenómeno mucho más amplio. Dice ella, no considero que haya una reacción pasional. Es más complejo que eso. Hay racismo en el fútbol porque es un reflejo de una estructura colonial y contemporánea que atraviesa también las instituciones como la FIFA, afirmó. El racismo atraviesa todo, chicos. Todas las culturas, todas las instituciones, siempre hay algo racista. Dentro de la iglesia también existe el racismo. El racismo, personas racistas, mejor dicho, para seguir la línea de este artículo, ¿verdad? En este sentido, recuerdo que la FIFA implementó en 2024 un observatorio contra la discriminación y aprobó un protocolo específico para combatir el racismo durante los partidos. Según datos difundidos por el propio organismo, solamente durante, escucha bien, la primera fase del Mundial 2026 se detectaron 10.000 publicaciones racistas en las redes sociales, como una cifra que, según Vega, da cuenta de la dimensión global del problema. No es solamente un problema ahí en este país, ¿no? Sino es un problema global, lo que te dije anteriormente. Ahora vamos a ir hilando fino el racismo. Vamos a hablar sobre el racismo estructural, lo que más predomina en Argentina. Ya que estamos hablando de la Argentina, sigamos hablando de la Argentina. Uno de los conceptos centrales de la investigación de Vega es el racismo estructural, que esto me pareció muy interesante. Una forma de discriminación que, según explica, es mucho más frecuente en Argentina que el racismo basado exclusivamente en el color de piel. Es decir, hay un racismo estructural, ¿no? Hay dos tipos de racismo, dice ella. El fenotípico, que tiene que ver con el color de piel y los rasgos físicos, y el estructural, es decir, lo que hablábamos, por ejemplo, en el video anterior, cómo Estados Unidos tenía esa ley que segregaba, ¿no? Los
negros por este lado, los blancos por el otro. Cosa que en Argentina nunca pasó. No hay este tipo de racismo en Argentina. Podemos convivir todos muy bien, más allá de la religión, del sexo, inclinación de acá, de allá y lo que sea. Ahora, lo que mayor predomina en Argentina es el racismo estructural. Y explicó, es cuando asociamos determinadas prácticas, culturas, músicas, formas de vestir o lugares con los negros. Decimos, ese boliche es de negros, o vestirse así es de negros. Así aparece el racismo estructural, detalló, ¿no? Negros de M, muchas veces, y por ahí no son gente de color, ¿no? Según la investigadora, esa forma de discriminación no apunta necesariamente al color de piel, lo que decía anteriormente, sino que funciona como un mecanismo para etiquetar a determinadas personas para su origen social, sus consumos culturales o el lugar que ocupan dentro de la sociedad. No sé si a vos te ha pasado de decir, por ejemplo, esta frase, laburé o trabajé como un negro. Y todo el mundo entiende qué quiere decir eso, pero ¿no es acaso una frase un poco racista? ¿No? Como parte de una investigación desarrollada en el Centro de Estudios Interdisciplinarios de la Universidad Nacional de Rosario, Vega analizó el uso de una expresión muy instalada en el habla cotidiana. Vamos a ver si vos las dijiste, porque dice, el resultado fue contundente. El 94% de las personas de la muestra dijo, pensó o en algún momento expresó la frase negro de mierda, señaló. Yo estoy leyendo el artículo, ojo, no es que estoy diciendo estas cosas, ¿ok? Es una frase audible en Argentina porque está naturalizada. Para la especialista, justamente esa naturalización explica por qué muchas veces ciertas expresiones pasan inadvertidas o dejan de ser cuestionadas, aun cuando reproducen mecanismos discriminatorios. Es decir, hay frases que nosotros decimos que están aceptadas socialmente, como la otra que te dije, trabajé como un negro. Ahora, se escuchó mucho este tema de que en la Argentina no hay negros, que no hay negros, que en la selección argentina no hay negros. Ya fue. Si Argentina está compuesto por 99% de población blanca, ¿por qué van a querer un negro en la selección? No tiene lógica. Es lo mismo que pedir que los malianos, que son africanos, pongan a un blanco, 10 blancos jugando, porque bueno, no tienen blanco. Es lo mismo pedir que un chino ponga a un negro jugando, porque bueno. Y bueno, pero nosotros, por ejemplo, nunca fuimos a África a conquistar ni nada de eso. Nosotros no fuimos un país que haya, que tenga colonias, como Francia, por ejemplo, en África, ¿no? Ahora escucha bien esto. ¿Está mal decir negro? En medio del debate, la investigadora también hizo una aclaración sobre el uso del lenguaje. Y esto me pareció también muy importante, sobre todo si vas a Argentina. Nosotros como argentinos tenemos una forma de hablar específica, ¿no? Explico que la palabra negro no siempre tiene una carga discriminatoria y que su significado depende del contexto y de la intención con la que se utiliza. Más ciertamente, yo te puedo tratar mal sin decirte una sola mala palabra, con ironía, con el silencio. Pero en Argentina muchas veces se utiliza esta... Es más, yo a mi hermano le digo negrito, che negrito, ¿cómo andás? No, porque acá lo que importa es el tono con el que digo las cosas. Por ejemplo, ciertas palabras que para el mundo son malas palabras, para nosotros son forma de cariño. Es decir, vos te encontrás a tu amigo y le decís, ¿qué haces, pelotudo? ¿Cómo estás? O qué hijo de... ¡Qué grande que sos! Es un halago eso para nosotros. Es cierto, se entiende en el contexto, se entiende dentro de la cultura. No quiere decir que yo estoy insultando a mi amigo. Otra cosa es si en el contexto yo me enojo e insulto. Utilizo esas mismas palabras para herir a la persona. Tengo un video muy viejo, de los inicios, que habló sobre el tema de las malas palabras. Si lo quieres ver, te lo dejo abajo en la caja de comentarios. De descripción del video. También mencionó que términos como afrodescendientes o afroargentino son apropiados cuando se busca hacer referencia a la identidad de una persona sin reproducir estigmatizaciones.
Para Vega, la discusión que volvió a instalarse a partir del posteo de Samuel Jackson puede servir para revisar prácticas profundamente arraigadas, pero para eso sostiene que primero hay que poner el tema sobre la mesa. Hay que hablar del elefante en la sala, hablar de lo que incomoda, afirmó. Es decir, tenemos que aprovechar esto para hacer un mea culpa y decir, ¿somos racistas o no lo somos racistas? ¿Qué actitudes tengo yo particularmente, yo como argentino, yo como colombiano, yo como mexicano, como italiano, si tengo actitudes racistas frente a lo diferente, frente al otro, ¿no? Ahora, no sé qué opinión tenés sobre este artículo que te acabo de leer, si estás de acuerdo o no estás de acuerdo. Yo te voy a estar leyendo ciertamente en la caja de comentarios. En conclusión, no es que a mí me afecte lo que una persona extraña a mí, que yo no conozco más allá que sea un actor de cine, diga lo que diga. De mi país, de mi cultura, de lo que sea, sobre todo dándote cuenta que no sabe nada. Sí, lo que me molesta es que cualquiera hoy en día, y muchas veces amparándome porque soy una persona famosa, porque soy un TikToker famoso, porque soy, no sé, presidente de la nación o quien sea, ojo, acá no estoy hablando contra Milei y contra ninguno, puedo decir lo que se me canta el tuje y dar, por ejemplo, un mensaje de odio contra una cultura, un país, una raza. Lamentablemente, el racismo existe, como dijimos al inicio de este video, en todo el mundo, en todas las instituciones, culturas, y donde está el ser humano existe el racismo. Pero creo que si ha estado bien poder hacer un mea culpa de todo esto. Si quieres que profundicemos sobre este tema, déjamelo abajo en la caja de comentarios. Ahora bien, a todo esto, ¿no? Porque estamos en un canal católico. ¿Qué piensa la iglesia sobre el tema del racismo? Bueno, si te interesa saber, te lo dejo aquí en este próximo video. Yo soy Fray Helio, un peregrino gris más en este mundo. Paz y bien y a portarse bien porque sé que puedes. Chau, chau.